Capítulo 1. El encuentro inesperado. Era una tarde tranquila en el pequeño pueblo de San Pedro, donde las montañas abrazaban el horizonte y el calor del sol se mezclaba con el olor de tierra húmeda tras la lluvia. La plaza central, corazón del pueblo, siempre estaba llena de vida. Los niños corrían por todos lados, persiguiendo palomas que alzaban vuelo asustadas. Los vendedores ambulantes, con sus coloridos puestos, ofrecían desde artesanías hasta comida tradicional, mientras el eco de la música de una radio vieja se perdía en el viento. Entre todo este bullicio, Natalia caminaba con paso sereno, su cabello oscuro recogido en una trenza que caía sobre su espalda, moviéndose levemente con la brisa. Natalia tenía 27 años, pero su rostro mantenía una frescura juvenil, con ojos grandes y brillantes que revelaban una curiosidad incesante por la vida. A pesar de vivir una vida sencilla como profesora de artes en la única escuela del pueblo, siempre sentía que había algo más esperando por ella, algo que no podía describir. Era querida por todos, su amabilidad y la forma en que se conectaba con los niños la hacían muy especial. Sin embargo, en su interior, Natalia llevaba una soledad que solo ella conocía, un anhelo por una conexión que iba más allá de lo cotidiano, algo que nunca había encontrado en San Pedro. Ese día, Natalia llevaba consigo algunas compras del mercado y su fiel perro, Lobo, un mestizo de ojos tiernos y pelaje gris que la acompañaba a todos lados. Lobo corría unos metros por delante de ella, olfateando cada rincón, cuando de repente, un coche moderno y reluciente apareció en la calle empedrada, rompiendo la calma habitual del lugar. El coche avanzaba lentamente, pero a Natalia le bastó un instante para darse cuenta de que el conductor no había visto a Lobo, que en ese momento cruzaba la calle despreocupadamente. «¡Lobo!», gritó Natalia, soltando sus bolsas y corriendo hacia su perro. El conductor, distraído, frenó bruscamente al escuchar el grito. El coche se detuvo a centímetros del animal, que, por instinto, se alejó rápidamente hacia su dueña. Natalia, con el corazón en la garganta, se agachó para abrazar a Lobo, aliviada de que nada grave hubiera sucedido. «Dios mío, lo siento muchísimo», dijo una voz masculina detrás de ella. Natalia levantó la vista y se encontró con un hombre que salía del coche. Era alto, de complexión atlética, con una camisa blanca ligeramente desabotonada en el cuello. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, pero lo que más llamó la atención de Natalia fueron sus ojos, profundos, de un marrón intenso, y llenos de una mezcla de preocupación y fascinación. Él no parecía ser de allí, había algo en su manera de moverse, en su porte, que lo distinguía de los hombres del pueblo. «¿Está bien? ¿Está bien su perro?», preguntó el hombre, claramente agitado. «Sí, está bien, solo fue un susto», respondió Natalia, aún acariciando al lobo para calmarlo. «No se preocupe. No me perdonaría si le hubiera pasado algo», insistió el hombre, acercándose un poco más. Luego, se agachó y extendió la mano hacia Lobo, quien lo olfateó con curiosidad antes de mover la cola, ya relajado. Natalia se quedó observando la escena. El hombre, a pesar de su aire de ciudad, se mostraba genuinamente preocupado y afectuoso con su perro. Eso, de alguna manera, suavizó la impresión inicial que había tenido de él. «Creo que fue mi culpa por no prestarle más atención», dijo Natalia, poniéndose de pie. «A veces es demasiado travieso». «No, yo estaba distraído. Estaba viendo el paisaje y no vi que cruzaba». «Por favor, permíteme compensarte de alguna manera», dijo el hombre, poniéndose de pie también y mirando a Natalia directamente a los ojos. Hubo un breve silencio entre ellos. Natalia sintió una extraña electricidad en el aire, algo que no podía explicar. Era como si, en ese momento, todo a su alrededor se hubiera desvanecido, dejando solo a ella y a ese hombre desconocido frente a frente. «No hay necesidad», respondió finalmente, intentando sonar casual. «Estoy acostumbrada a lidiar con los accidentes de Lobo». El hombre sonrió, mostrando una fila de dientes perfectamente alineados. Era una sonrisa que irradiaba confianza, pero también algo más profundo, como si estuviera aliviado de que ella no lo culpara. «Me llamo Javier», dijo extendiendo la mano. «No soy de aquí, como seguro ya notaste». «Natalia», respondió ella, estrechando su mano. El apretón de manos fue firme pero cálido, y Natalia no pudo evitar notar el contraste entre sus manos, pequeñas y ásperas por el trabajo diario,
y las de él, grandes y cuidadas. Todo en Javier gritaba que venía de otro mundo, uno donde la comodidad y el lujo eran la norma. ¿De paso por San Pedro?, preguntó ella, tratando de mantener la conversación ligera, aunque su mente seguía girando en torno a lo que acababa de suceder. En realidad, estoy aquí por trabajo, respondió Javier. Estoy supervisando un proyecto de construcción en las afueras del pueblo. Pero, honestamente, me alegra haberme tomado un tiempo para pasear por aquí. No imaginé que un pueblo tan pequeño pudiera ser tan encantador. Natalia notó cómo los ojos de Javier recorrían el lugar, deteniéndose brevemente en cada detalle, como si quisiera absorber todo lo que lo rodeaba. Aunque había crecido en San Pedro, en ese momento, ella también lo vio desde una nueva perspectiva, a través de los ojos de un extraño. Los colores brillantes de los puestos de mercado, el sonido distante de las risas de los niños, el olor a comida casera flotando en el aire, todo parecía más vivo, más lleno de significado. Es un buen lugar, dijo Natalia, con una sonrisa tímida. No es grande, pero tiene lo suyo. Hubo otro silencio, esta vez más cómodo. Javier parecía querer decir algo más, pero no estaba seguro de cómo continuar. Finalmente, después de unos segundos, rompió el silencio. Me preguntaba si, ¿te gustaría tomar un café algún día? Claro, si tienes tiempo. Me gustaría compensarte de alguna forma por el susto de hoy. Natalia sintió su corazón latir un poco más rápido. No era común que alguien la invitara a salir, y mucho menos alguien como Javier. Pero había algo en su mirada, algo que le decía que no era solo una cortesía. Había una genuina curiosidad en él, como si quisiera conocer más de ella, y eso la desarmó por completo. Bueno, podría ser, respondió, intentando ocultar su nerviosismo. Pero solo si tú también me permites invitarte. Creo que los dos tuvimos nuestra parte de responsabilidad hoy. Javier soltó una pequeña risa, y Natalia no pudo evitar sonreír también. En ese instante, todo parecía más ligero, como si el peso de sus propias vidas se hubiera desvanecido, aunque solo por un momento. Trato hecho, dijo Javier, aún sonriendo. ¿Mañana a las 5? Hay una pequeña cafetería que vi cerca de aquí. Natalia asintió, todavía un poco sorprendida de haber aceptado tan rápido. Cuando Javier regresó a su coche y se despidió, ella se quedó de pie, viendo cómo el vehículo desaparecía por la calle empedrada. Lobo, ajeno a todo lo que había pasado, se recostó a sus pies, tranquilo. Mientras recogía las bolsas que había dejado caer en el suelo, Natalia no podía dejar de pensar en lo que acababa de suceder. ¿Por qué había sentido esa conexión tan inmediata con Javier? ¿Y por qué algo en su interior le decía que este encuentro cambiaría su vida de una manera que no podía anticipar? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el rostro de Javier seguía apareciendo en su mente. Había algo en él, más allá de su apariencia y de su sonrisa. Algo que la intrigaba profundamente, pero que también la hacía sentir una ligera inquietud. Sin embargo, decidió no pensar demasiado en ello. Después de todo, solo era un café, ¿verdad? Gancho, al día siguiente, Natalia se prepara para encontrarse con Javier en la cafetería. Lo que parecía ser un encuentro casual podría convertirse en el inicio de algo que ambos jamás habían imaginado. Capítulo 2. Corazones en conflicto. La mañana en San Pedro amaneció con un cielo despejado, pero en el corazón de Natalia había una mezcla de emoción y nerviosismo. Había pasado la noche pensando en el encuentro con Javier, en cómo algo tan casual como casi atropellar a su perro se había convertido en una invitación para tomar un café. Algo dentro de ella le decía que ese encuentro iba a ser más importante de lo que ella quería admitir, pero trataba de mantenerse realista. Mientras preparaba el desayuno, su amiga Valeria entró en la casa sin tocar la puerta, como solía hacer. Valeria, que era su amiga más cercana desde la infancia, era el polo opuesto de Natalia, extrovertida, siempre con una opinión lista y con un sexto sentido para notar cuando algo andaba mal. «Buenos días», exclamó Valeria, dejando una cesta de frutas en la mesa. «¿Y esa cara, Nat? ¿Qué te tiene tan pensativa?» Natalia sonrió, pero no pudo evitar sentir un ligero calor en sus mejillas. No estaba acostumbrada a ocultar cosas a Valeria, pero por alguna razón, aún no había decidido si contarle sobre Javier. Nada,
Solo pensando en mis clases de hoy, respondió, sabiendo que Valeria no se conformaría con esa respuesta. Valeria la miró fijamente mientras servía 2 tazas de café, con una ceja levantada en señal de sospecha. Vamos, Nat. Nos conocemos desde que aprendimos a caminar. Esa no es la cara de alguien que está pensando en trabajo. Estás rara, ¿qué pasa? Natalia suspiró, sabiendo que no tenía sentido seguir ocultándolo. Después de todo, Valeria siempre había sido una de las pocas personas con las que podía ser completamente honesta. Está bien, dijo finalmente, sentándose frente a ella. Ayer, conocí a alguien. Bueno, más bien, casi me atropella. Valeria dejó su taza en la mesa con un ruido seco, abriendo los ojos con sorpresa. ¿Qué? ¿Te atropellaron? ¿Estás bien? No, no me atropellaron, se apresuró a aclarar Natalia, agitando las manos. Solo fue un susto, nada más. Un hombre que venía distraído casi atropella al lobo, pero todo terminó bien. Lo extraño es lo que pasó después. Valeria se recostó en la silla, cruzando los brazos con una sonrisa pícara en los labios. A ver, sigue. Quiero todos los detalles. Natalia se sintió un poco incómoda bajo la intensa mirada de su amiga, pero continuó. El hombre resultó ser muy amable. Se llama Javier y, bueno, me invitó a tomar un café para compensarme por el susto. Valeria frunció el ceño, claramente desconfiada. ¿Y lo aceptaste? Sí, lo hice, respondió Natalia, tratando de sonar casual. Hubo un breve silencio antes de que Valeria volviera a hablar. Natalia, no quiero sonar paranoica, pero, ¿estás segura de que es buena idea? Quiero decir, no sabemos nada de ese tal Javier. ¿Qué tal si solo está de paso y no le importa en lo más mínimo lo que pase después? Natalia sabía que Valeria solo estaba tratando de protegerla. Habían pasado por muchas cosas juntas, y Valeria siempre había sido muy escéptica en cuanto a los hombres, especialmente después de sus propias experiencias amorosas fallidas. Pero, por alguna razón, Natalia sentía que Javier era diferente. Había algo en su mirada que le transmitía sinceridad. Lo sé, pero, no lo sé, Val. Algo en mí me dice que no es como los demás. Parece diferente. Valeria se recostó en la silla, observando a Natalia con una mezcla de preocupación y resignación. Solo te pido que tengas cuidado, Nat. No quiero verte salir lastimada. Lo tendré, lo prometo, respondió Natalia, sonriendo para calmar a su amiga. El resto de la mañana pasó sin mayores incidentes, pero mientras Natalia se preparaba para su encuentro con Javier, no podía evitar que las palabras de Valeria resonaran en su cabeza. ¿Y si tenía razón? ¿Y si Javier era solo alguien de paso, sin intención de quedarse? La última cosa que Natalia quería era abrir su corazón para que lo lastimaran. A las 5 en punto, Natalia llegó a la pequeña cafetería que Javier había mencionado. Era un lugar acogedor, con mesas de madera y un aroma a café recién molido que impregnaba el ambiente. Había poca gente en el lugar, lo que le permitió encontrar a Javier fácilmente. Él ya estaba sentado en una mesa cerca de la ventana, con una expresión serena mientras miraba su teléfono. Al verla entrar, se levantó de inmediato y le dedicó una sonrisa cálida. Natalia, qué gusto que hayas venido, dijo, acercándose para saludarla con un apretón de manos que, para Natalia, ya no parecía tan formal como el día anterior. Gracias por invitarme, respondió ella, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía rápido. Se sentaron frente a frente, y por un momento, el silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. De alguna manera, esa quietud inicial parecía parte del ambiente, como si ambos estuvieran tomándose el tiempo para observarse más detenidamente. Natalia se sorprendió al notar pequeños detalles sobre Javier que no había percibido el día anterior, el ligero toque de barba en su rostro, la manera en que sus ojos se entrecerraban cuando sonreía, como si lo que viera la hiciera realmente feliz. Finalmente, Javier rompió el silencio. ¿Qué tal ha sido tu día?, preguntó, con un interés genuino. Ha estado bien, respondió Natalia. Fui a la escuela, di mis clases, y ahora estoy aquí. Javier asintió, como si realmente estuviera interesado en cada palabra.
A pesar de su apariencia de hombre de negocios, había algo en su forma de escuchar que la hacía sentir cómoda. ¿Qué enseñas?, preguntó, inclinándose un poco hacia adelante, claramente curioso. Artes, respondió Natalia, con una pequeña sonrisa. Trabajo en la única escuela del pueblo. No es un trabajo glamoroso, pero me gusta. Los niños aquí tienen mucho potencial, solo necesitan a alguien que los anime. Eso suena increíble, dijo Javier, admirado. A veces pienso que la gente que vive en los pueblos tiene más sabiduría que aquellos que viven en las grandes ciudades. Aquí, todo parece más real, más auténtico. Natalia levantó una ceja, sorprendida por su comentario. ¿Y qué te trae a un lugar tan real? No pareces el tipo de persona que pasaría mucho tiempo en un pueblo como este. Javier rió suavemente y asintió. Tienes razón. Mi vida normalmente no me llevaría a un lugar como San Pedro, pero estoy aquí por trabajo. Estoy supervisando un proyecto de construcción en las afueras del pueblo. Al principio, pensé que solo sería un viaje corto y puramente laboral, pero, se detuvo, mirando a Natalia a los ojos, ahora no estoy tan seguro de eso. Natalia sintió un pequeño estremecimiento al notar el peso de su mirada. Había algo en la forma en que la miraba que la hacía sentir vulnerable, pero no de una manera negativa. Era como si Javier realmente quisiera conocerla, entenderla. Por un momento, Natalia se permitió olvidar todas las advertencias de Valeria y simplemente disfrutar de la conversación. ¿Y tú?, preguntó Javier después de un momento. ¿Siempre has vivido aquí? Parece que conoces cada rincón del pueblo. Sí, nací y crecí aquí, respondió Natalia, sonriendo. Mis padres también eran de aquí, así que es el único hogar que he conocido. Debe ser agradable tener una conexión tan fuerte con un lugar, comentó Javier. A veces siento que he estado en tantos lugares diferentes, pero nunca he sentido que alguno de ellos fuera realmente mi hogar. Natalia lo observó con curiosidad. ¿Por qué dices eso? Javier suspiró, como si estuviera pensando cuidadosamente en lo que iba a decir. No lo sé. Supongo que siempre he estado tan enfocado en el trabajo, en complacer a mi familia y en seguir adelante, que nunca me he permitido quedarme en un solo lugar por mucho tiempo. Es extraño, pero, a veces siento que me estoy perdiendo de algo importante. El comentario de Javier resonó en Natalia de una manera que no esperaba. Aunque sus vidas eran completamente diferentes, de alguna manera, ella entendía lo que él quería decir. También había tenido momentos en los que sentía que algo en su vida faltaba, algo que no podía identificar. Creo que todos nos sentimos así en algún momento, dijo ella suavemente. Tal vez la clave no está en donde estamos, sino en lo que buscamos. Javier la miró durante unos segundos más, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, asintió lentamente. Tienes razón. Tal vez por eso decidí quedarme un poco más en San Pedro. Aquí, siento que puedo encontrar algo que no he encontrado en ningún otro lugar. El corazón de Natalia dio un vuelco ante esa declaración, pero antes de que pudiera responder, el camarero llegó con sus pedidos, interrumpiendo el momento. Ambos agradecieron y comenzaron a tomar sus cafés, dejando que la conversación fluya hacia temas más ligeros, historias de infancia, anécdotas sobre la vida en San Pedro y algunas bromas sobre lo diferente que era la vida en la ciudad. Con el paso de los minutos, Natalia se sentía cada vez más cómoda con Javier. Él no era el típico hombre de ciudad arrogante que ella había imaginado al principio. De hecho, parecía sincero, atento y genuinamente interesado en conocerla más. Sin embargo, una pequeña voz en su cabeza seguía recordándole las palabras de Valeria. ¿Y si Javier solo estaba de paso? ¿Y si todo esto no era más que una ilusión temporal? La conversación continuó durante un buen rato, hasta que finalmente Javier la miró directamente a los ojos y dijo: Me alegra mucho que hayas aceptado venir. Realmente disfruto estar contigo, Natalia. Hay algo en ti que, no sé, es diferente a lo que estoy acostumbrado. Natalia sonrió tímidamente, sin saber muy bien cómo responder. Sentía lo mismo, pero aún no estaba lista para admitirlo. Yo también la pasé bien, dijo finalmente. Es raro, pero, contigo, las cosas parecen fáciles. Javier sonrió, y por un momento,
el mundo fuera de esa pequeña cafetería pareció desvanecerse. No importaba el bullicio del pueblo, ni las preocupaciones que normalmente pesaban sobre sus hombros. Solo estaban ellos dos, compartiendo una tarde que, sin saberlo, marcaría el inicio de algo mucho más grande. Gancho, al salir de la cafetería, Javier mira a Natalia con una intensidad que la deja sin aliento. Él está a punto de decir algo importante, pero antes de que pueda hablar, recibe una llamada en su celular que cambia completamente la atmósfera. Capítulo 3. Verdades ocultas. La tarde estaba llegando a su fin cuando Natalia y Javier salieron de la pequeña cafetería. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y rosados, mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas que rodeaban San Pedro. El aire era fresco, y una suave brisa jugaba con los mechones sueltos del cabello de Natalia. Caminaban lado a lado, en un silencio cómodo, aunque Natalia no podía dejar de notar la mirada pensativa de Javier. ¿Te pasa algo?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Desde que salieron de la cafetería, había sentido que algo había cambiado en él, como si algo lo estuviera molestando. Javier se detuvo por un segundo, mirando hacia el horizonte, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para responder. Luego, dejó escapar un suspiro y miró a Natalia con una expresión que ella no había visto antes. Era una mezcla de preocupación y algo más profundo, algo que no podía identificar del todo. Natalia, hay algo que necesito contarte, dijo él finalmente, con una voz que sonaba más grave de lo habitual. No quiero que pienses que te estoy ocultando cosas, pero es complicado. Mi vida no es tan sencilla como me gustaría que fuera. Natalia sintió un nudo formarse en su estómago. Había una seriedad en sus palabras que la hizo sentirse repentinamente ansiosa. Hasta ese momento, todo había fluido entre ellos con una naturalidad sorprendente, pero ahora, era como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. ¿A qué te refieres?, preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. Javier se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. No era fácil para él hablar de aquello, y Natalia lo podía ver en la tensión de su rostro. Después de un momento, finalmente habló. Vengo de una familia muy influyente, no solo en la ciudad, sino también en todo el estado. Mi padre es dueño de varias empresas y siempre ha esperado que yo siga sus pasos. Desde que era joven, mi vida ha estado marcada por las expectativas de mi familia. Siempre tuve que ser el hijo perfecto, el hombre que continuaría con el legado familiar. Y aunque durante mucho tiempo acepté ese papel, ahora no estoy tan seguro de que sea lo que quiero para mí. Natalia lo escuchaba atentamente, sin interrumpirlo, pero con cada palabra que decía, sentía que un abismo se abría entre ellos. Lo que Javier le estaba contando confirmaba algo que ella había temido desde el principio: él no pertenecía a su mundo, y quizá nunca lo haría. Entiendo si esto te resulta difícil de procesar, continuó Javier, viendo la expresión de Natalia. Pero necesito que sepas que, aunque mi familia espera mucho de mí, yo no soy como ellos. Lo que siento por ti es real, y no quiero que eso se vea empañado por las circunstancias en las que nací. Natalia se cruzó de brazos, más para protegerse emocionalmente que por el frío que comenzaba a hacerse presente en el aire. Entonces, ¿por qué no me contaste esto antes?, preguntó, su voz sonando más dura de lo que había planeado. Si lo que sientes es real, ¿por qué esconderme algo tan importante? Javier bajó la mirada, visiblemente avergonzado. Porque no quería que me juzgaras por mi familia, ni por lo que tengo. Quería que me conocieras por quien soy, no por lo que represento. Natalia dejó escapar un suspiro, tratando de ordenar sus pensamientos. Por un lado, entendía lo que él estaba diciendo. No era fácil crecer bajo la sombra de expectativas tan grandes, y podía imaginar la presión que debía sentir. Pero, por otro lado, no podía evitar sentir que él le había ocultado algo crucial sobre su vida, y eso la hacía dudar. Javier, yo no sé qué pensar, admitió finalmente, su voz suave pero llena de incertidumbre. Me gustas, eso no lo voy a negar. Pero esto es complicado. No sé si puedo encajar en tu mundo. Él dio un paso hacia ella, tomando su mano entre las suyas. No quiero que pienses en eso ahora, dijo con un tono casi suplicante. No te estoy pidiendo que encajes en nada.
Solo quiero que me des una oportunidad para mostrarte que lo que siento por ti es más fuerte que cualquier expectativa de mi familia. Natalia lo miró, sintiendo la sinceridad en sus palabras, pero el miedo seguía presente en su pecho. Durante toda su vida, había vivido en un mundo simple, donde las cosas eran claras y directas. Ahora, se encontraba en medio de algo que no solo involucraba a ella y a Javier, sino también a fuerzas externas que no podía controlar. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, apartando la mirada. Javier asintió, soltando suavemente su mano. Lo entiendo, dijo él, su voz teñida de tristeza. Y te prometo que voy a ser honesto contigo a partir de ahora. Solo quiero que sepas que lo que hemos construido, significa mucho para mí. Natalia asintió en silencio, sin saber muy bien qué decir. Agradecía su honestidad, pero al mismo tiempo, no podía ignorar el torbellino de emociones que se agitaba dentro de ella. Caminaron en silencio por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Las calles de San Pedro comenzaban a vaciarse mientras la gente regresaba a sus casas, y el sonido distante de las puertas cerrándose resonaba en el aire. Finalmente, llegaron al lugar donde los caminos de ambos se separaban. Natalia miró a Javier una última vez antes de despedirse. Gracias por ser honesto conmigo, dijo ella, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Javier le dedicó una pequeña sonrisa. Gracias por escucharme. Nos vemos pronto, Natalia. Ella asintió y se dio la vuelta, caminando en dirección a su casa. Mientras avanzaba por las calles empedradas, sintió el peso de la conversación caer sobre sus hombros. Javier había sido sincero, y eso era algo que valoraba, pero al mismo tiempo, las palabras de Valeria resonaban en su cabeza. Ten cuidado, no quiero que te lastimen. Cuando llegó a su casa, encontró a Valeria esperándola en la puerta, con los brazos cruzados y una expresión preocupada en el rostro. ¿Qué pasó?, preguntó Valeria, sin preámbulos. Natalia suspiró, sabiendo que no podía ocultarle lo que había sucedido. Javier me contó algo importante hoy, comenzó, mientras entraban juntas a la casa. Una vez dentro, Natalia le relató toda la conversación que había tenido con Javier. Valeria la escuchó atentamente, sin interrumpirla, pero con el ceño fruncido durante todo el relato. Así que es un tipo rico y no te lo había dicho, resumió Valeria cuando Natalia terminó de hablar. ¿Y qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió Natalia, dejándose caer en una silla. Me gusta, Valeria. De verdad me gusta, pero esto lo complica todo. No sé si puedo estar con alguien cuyo mundo es tan diferente al mío. Valeria se sentó frente a ella, mirándola fijamente. Nat, te lo dije desde el principio. Tienes que tener cuidado. Los hombres como él, bueno, no siempre entienden lo que significa tener una relación de verdad. Tal vez ahora te dice que está dispuesto a desafiar a su familia y todo eso, pero, ¿qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles? ¿De verdad crees que va a elegirte a ti sobre todo lo que tiene? Natalia apretó los labios, odiando lo realistas que sonaban las palabras de su amiga. No sé, Valeria, respondió, finalmente. Solo sé que lo que siento por él es real, y no quiero perderlo antes de darle una oportunidad. Valeria suspiró, apoyando una mano en la de Natalia. Solo te pido que no te hagas ilusiones, Nat. No quiero verte sufrir. Natalia asintió, agradecida por el apoyo de su amiga, aunque su corazón seguía dividido. Sabía que había algo especial en Javier, pero también sabía que Valeria tenía razón. Las diferencias entre sus mundos eran abismales, y no sería fácil superarlas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, las palabras de Javier y de Valeria se mezclaban en su cabeza. Se sentía atrapada entre dos realidades, una en la que su corazón le decía que siguiera adelante con Javier, y otra en la que la lógica le advertía que se protegiera. Finalmente, se quedó dormida con el sonido de la brisa nocturna acariciando las ventanas, pero con un peso en el pecho que no la dejaría descansar del todo. A la mañana siguiente, Natalia despertó con la mente un poco más clara, pero con la misma incertidumbre en su corazón. Decidió que necesitaba tiempo, tal como le había dicho a Javier. No quería tomar decisiones apresuradas que pudieran afectarla a largo plazo. Sabía que Javier intentaría buscarla de nuevo, pero también necesitaba espacio para pensar y procesar lo que había sucedido.
Mientras tanto, en la casa de Javier, él estaba sentado en su oficina improvisada, con la mirada perdida en la ventana. No podía dejar de pensar en Natalia, en lo que le había contado la noche anterior y en la posibilidad de que sus palabras hubieran arruinado lo que habían empezado a construir. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, su teléfono sonó. Miró la pantalla y vio el nombre de su madre. El corazón de Javier se aceleró ligeramente, como siempre sucedía cuando recibía llamadas de su familia. Javier, necesito que vengas a la ciudad este fin de semana, dijo su madre sin siquiera saludar. Hay una reunión importante con los socios de la empresa, y quiero que estés allí. Además, tu padre y yo tenemos algo que discutir contigo. Javier cerró los ojos, sintiendo el peso de sus responsabilidades una vez más. Sabía que esa conversación no iba a ser fácil, pero también sabía que ya no podía seguir escondiendo lo que sentía, ni de su familia ni de Natalia. Está bien, iré, respondió con resignación, pero su mente estaba en otro lugar. Mientras colgaba el teléfono, Javier se prometió a sí mismo que, antes de que pasara más tiempo, hablaría con Natalia de nuevo y le explicaría todo lo que fuera necesario para que entendiera que, aunque su vida era complicada, lo que sentía por ella no lo era. Gancho, Javier se enfrenta a la presión creciente de su familia, mientras Natalia se debate entre seguir adelante con sus sentimientos o escuchar la advertencia de Valeria. Las decisiones que tomen en los próximos días podrían cambiar el curso de sus vidas para siempre. Capítulo 4. La distancia dolorosa. El sol había alcanzado su punto más alto sobre San Pedro, llenando el pequeño pueblo de una luz intensa que parecía acentuar el silencio que reinaba en las calles. Era extraño, el bullicio típico de los días de semana había sido reemplazado por una quietud palpable, casi como si el pueblo entero estuviera esperando algo. Para Natalia, sin embargo, ese silencio exterior solo reflejaba lo que sentía en su interior, una mezcla de incertidumbre y dolor que llevaba días creciendo dentro de ella. Desde su conversación con Javier, había pasado 3 días sin saber de él. 3 días en los que su mente no había dejado de girar en torno a sus palabras, a las verdades ocultas que había revelado y a la posibilidad de que sus mundos, tan diferentes, no pudieran conectarse. Durante esos días, Natalia se había sumergido en su trabajo, usando sus clases como una forma de distraerse, pero ni siquiera los risueños rostros de sus estudiantes podían alejar el peso que sentía en el pecho. Valeria, que seguía al tanto de la situación, había intentado animarla, pero incluso ella sabía que las palabras de consuelo no serían suficientes esta vez. ¿Sabes?, dijo Valeria una tarde, mientras ambas se sentaban en el pequeño patio trasero de la casa de Natalia. Quizás lo mejor sea que te tomes esto como una señal de advertencia. Él no te ha buscado desde esa conversación, ¿verdad? Eso debería decirte algo. Natalia miraba fijamente la taza de té en sus manos, sintiendo el calor del líquido, pero sin poder encontrar consuelo en él. Sabía que Valeria tenía razón en cierta medida. La falta de contacto por parte de Javier, después de lo que había revelado, era un signo preocupante. Pero en el fondo, Natalia no podía ignorar lo que había sentido por él, ni lo que había leído en sus ojos durante sus encuentros. Había algo más, algo que no podía reducirse a simples expectativas familiares o diferencias sociales. No creo que sea tan simple, Valeria, respondió finalmente, suspirando. Él me dijo que quería ser honesto, que no era como su familia. Y en sus ojos, lo vi. Sé que estaba siendo sincero. Valeria, que rara vez era paciente con estos temas, hizo una pausa antes de responder, algo que sorprendió a Natalia. Nat, no dudo de que haya algo en sus palabras. No estoy diciendo que sea un mentiroso, pero, hay una diferencia entre querer algo y ser capaz de luchar por ello. ¿Tú crees que Javier está listo para desafiar a su familia, su mundo, por ti? Porque si no lo está, vas a salir lastimada. Esas palabras resonaron en Natalia, y durante un momento, el miedo que había estado tratando de ignorar volvió a surgir. ¿Era posible que Javier, a pesar de sus promesas, no fuera capaz de resistir la presión de su familia? ¿Era realista pensar que él renunciaría a todo por ella, una profesora de un pueblo pequeño, que vivía en un mundo tan diferente al suyo? Pero antes de que pudiera responder, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Natalia lo tomó rápidamente, esperando que fuera Javier. Sin embargo, al ver el nombre en la pantalla, su corazón dio un vuelco de otra manera. Es mi madre, murmuró,
sintiendo una leve sensación de culpa por haber dejado que sus propios problemas personales la absorbieran tanto. No he hablado con ella en días. Valeria la observó con una mirada comprensiva y se levantó de la silla. Voy a darte espacio para que hables, dijo, dándole una palmadita en el hombro antes de dirigirse hacia la puerta. Pero piensa en lo que te dije, ¿de acuerdo? Natalia asintió en silencio mientras Valeria se alejaba, luego deslizó el dedo por la pantalla y respondió la llamada. Hola, mamá, dijo, tratando de sonar tranquila, aunque su mente seguía dividida por la conversación con Valeria. Natalia. Respondió su madre con entusiasmo, su voz cálida y familiar al otro lado de la línea. Estaba empezando a preocuparme, no has llamado en toda la semana. Lo siento, he estado un poco ocupada, respondió Natalia, mirando hacia el patio, donde las flores silvestres crecían desordenadamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? La conversación con su madre fluyó de manera natural, y por un momento, Natalia pudo dejar de lado la preocupación constante sobre Javier. Mientras hablaban sobre la familia, las noticias del pueblo y las pequeñas cosas cotidianas, Natalia se dio cuenta de lo mucho que extrañaba esas conversaciones. En medio de todo el drama emocional de los últimos días, había olvidado lo importante que era mantenerse conectada con sus raíces. Sin embargo, cuando colgó el teléfono, la sensación de vacío volvió a instalarse en su pecho. Sabía que no podía seguir evitando sus propios sentimientos, ni la incertidumbre que la estaba carcomiendo por dentro. Mientras tanto, Javier se encontraba en la ciudad, lidiando con su propia tormenta emocional. Había pasado los últimos días sumido en el trabajo, tratando de evitar pensar en la última conversación que había tenido con Natalia. Sabía que había dejado demasiadas cosas sin decir, pero entre las presiones familiares y las exigencias del proyecto en el que estaba trabajando, no había encontrado el momento adecuado para enfrentar la situación. Había recibido una llamada de su madre la noche anterior, recordándole una vez más sobre el compromiso familiar que tenía con Mónica, una mujer de su círculo social con quien su familia esperaba que se casara. Era una unión que, desde su perspectiva, tenía más que ver con los negocios y las conexiones sociales que con cualquier tipo de amor o afecto verdadero. Javier había estado evitando esa conversación durante semanas, pero sabía que no podía seguir postergándola. Mientras se sentaba en su oficina improvisada, mirando los documentos que tenía frente a él, su mente seguía volviendo a Natalia. Recordaba cada detalle de sus encuentros, la forma en que sonreía, su risa ligera, la pasión con la que hablaba de su trabajo y la calma que sentía cuando estaba con ella. Natalia representaba todo lo que había estado buscando, todo lo que no había encontrado en su vida estructurada y llena de expectativas. Pero ahora, con la presión familiar aumentando, empezaba a preguntarse si era justo para ella seguir adelante con lo que sentía. Sabía que las expectativas de su familia no desaparecerían, y aunque estaba dispuesto a desafiar esas expectativas, temía que Natalia saliera lastimada en el proceso. La tarde siguiente, mientras Natalia organizaba su clase de arte en la escuela, escuchó un golpe suave en la puerta. Al girarse, se sorprendió al ver a Javier parado en el umbral, con una expresión que mezclaba determinación y algo de cansancio. ¿Podemos hablar?, preguntó él, sin moverse del lugar. Natalia sintió una mezcla de emociones al verlo. Parte de ella quería correr hacia él, abrazarlo y decirle que todo estaría bien. Pero otra parte, la más racional, la que había estado escuchando la voz de Valeria y sus propios miedos, la detenía. Claro, respondió ella, señalando una silla cerca de las ventanas de la clase. ¿Podemos sentarnos aquí? Javier entró y se sentó, pasando una mano por su cabello mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas. Natalia lo observaba en silencio, esperando a que hablara primero. Sé que he estado ausente estos días, comenzó él, su voz algo tensa. Y no quiero que pienses que fue porque no me importas. Todo lo contrario, Natalia. He estado lidiando con mi familia, con sus expectativas, y me siento atrapado. Natalia lo miró fijamente, sintiendo una pequeña punzada de dolor al escuchar esas palabras. ¿Atrapado en qué sentido?, preguntó, aunque en el fondo sabía la respuesta. Javier tomó aire antes de responder. Mi madre ha estado presionándome para que vuelva a la ciudad y asuma más responsabilidades en la empresa familiar. Y no solo eso, dijo, bajando la mirada.
También quieren que continúe con el compromiso que mi familia arregló con Mónica, una mujer de nuestra clase social. No hay amor entre nosotros, nunca lo hubo, pero es lo que ellos esperan de mí. El corazón de Natalia se aceleró al escuchar el nombre de Mónica. No sabía que había una mujer involucrada, y mucho menos un compromiso. Sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara, como si todo lo que había construido en su mente sobre Javier y su relación se estuviera desmoronando. ¿Compromiso?, repitió, su voz apenas audible. Javier levantó la mirada rápidamente, viendo el dolor reflejado en los ojos de Natalia. Quiso acercarse, tomar su mano, explicarle que no era lo que parecía, pero sabía que las palabras no serían suficientes en ese momento. No es lo que crees, dijo, intentando calmarla. Es un compromiso social, arreglado por nuestras familias. Nunca he tenido sentimientos por Mónica, y ella tampoco por mí. Pero, mis padres esperan que cumpla con ese acuerdo, y no he sabido cómo enfrentar esa situación sin herir a todos. Natalia sintió que su garganta se cerraba, incapaz de articular una respuesta. Las palabras de Javier confirmaban muchos de sus miedos. A pesar de lo que él decía sentir por ella, su vida seguía ligada a un mundo que estaba completamente fuera de su alcance, un mundo en el que nunca encajaría. Entonces, ¿qué va a pasar ahora?, preguntó finalmente, su voz quebrada. Javier se pasó una mano por el rostro, claramente frustrado consigo mismo y con la situación. No lo sé, Natalia. No quiero perderte, pero tampoco quiero arrastrarte a mi mundo y que salgas herida. Estoy dispuesto a enfrentar a mi familia, pero no quiero que tú pagues el precio de mis decisiones. Hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por el suave sonido del viento que se colaba por las ventanas. Natalia lo miraba, tratando de procesar todo lo que había escuchado. Por primera vez desde que lo conoció, sintió que había una distancia insalvable entre ellos, una brecha que, por mucho que intentaran, no podrían superar. Finalmente, Natalia se levantó de la silla, sintiendo que necesitaba alejarse para pensar con claridad. Javier, creo que necesito tiempo. No sé si puedo seguir adelante con esto sabiendo todo lo que está en juego. No quiero ser la causa de más problemas en tu vida, ni tampoco quiero ser herida en el proceso. Javier asintió lentamente, sin poder ocultar la tristeza en sus ojos. Entiendo, Natalia. No voy a presionarte. Pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para estar contigo, si tú me das la oportunidad. Natalia no respondió. Simplemente asintió y salió de la sala, dejando a Javier solo con sus pensamientos y con la incertidumbre de lo que vendría después. Gancho, Natalia se enfrenta a la dura realidad de que su relación con Javier podría no tener futuro, mientras él lucha por tomar una decisión que podría cambiar el curso de sus vidas. La distancia emocional entre ellos crece, y ambos deben decidir si vale la pena luchar por lo que sienten. Capítulo 5. Reconciliaciones temporales. El sol de la tarde comenzaba a declinar, proyectando largas sombras sobre las calles empedradas de San Pedro. El aire estaba más fresco, y el canto de los pájaros que volvían a sus nidos se mezclaba con el crujido de las hojas que el viento levantaba del suelo. Natalia caminaba lentamente, sus pasos resonando en el silencio del pueblo, mientras su mente estaba completamente atrapada en el torbellino de pensamientos y emociones que llevaba días intentando comprender. Habían pasado 2 semanas desde su última conversación con Javier. 2 semanas de silencio, de noches de insomnio y de días interminables tratando de concentrarse en su trabajo, pero fracasando miserablemente. Aunque había intentado apartar a Javier de su mente, sus sentimientos seguían allí, tan fuertes y presentes como el primer día en que lo había conocido. Sabía que sus mundos eran distintos, que las diferencias sociales y familiares podían ser un obstáculo insalvable, pero una parte de ella no podía ignorar lo que sentía por él. Valeria había estado a su lado durante esas semanas, tratando de animarla a seguir adelante, a enfocarse en su vida en San Pedro y a dejar de lado esa historia que, según ella, solo le traería más sufrimiento. Pero Natalia no podía hacerlo. Había algo en Javier, algo en su conexión, que la hacía sentir que merecía intentarlo, que quizás aún había una posibilidad para ellos. Esa tarde, sin embargo, todo cambió. Mientras caminaba hacia su casa después de un largo día en la escuela, Natalia recibió un mensaje que no esperaba. Al revisar su teléfono, su corazón dio un vuelco al ver el nombre de Javier en la pantalla.
¿podemos vernos hoy? Necesito hablar contigo. El simple mensaje, tan directo y sin adornos, la llenó de una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Qué querría decirle? ¿Había llegado a una decisión? Natalia se quedó de pie en medio de la calle, mirando el teléfono en sus manos como si esperara que la respuesta viniera por sí sola. Finalmente, después de unos minutos, respondió. Está bien. Nos vemos en la plaza a las 6. El resto de la tarde pasó como en un suspiro. Natalia no podía concentrarse en nada más que en el inminente encuentro con Javier. Su mente se llenaba de posibles escenarios. Tal vez él había decidido luchar por ella, desafiar a su familia y a su mundo para estar juntos. O quizás, venía a despedirse, a decirle que, por mucho que quisiera, las diferencias entre ellos eran demasiado grandes. Ambas posibilidades la llenaban de una mezcla de miedo y emoción. A las 6 en punto, Natalia llegó a la plaza central de San Pedro. El lugar estaba casi vacío a esa hora, solo algunos ancianos sentados en los bancos bajo la sombra de los árboles y niños corriendo en la distancia. El sonido del agua de la fuente en el centro de la plaza proporcionaba un fondo relajante, pero el corazón de Natalia latía con fuerza, lleno de anticipación. No tuvo que esperar mucho. Poco después, vio a Javier caminando hacia ella. Estaba vestido de manera casual, pero con ese aire inconfundible de alguien que no pertenecía del todo al lugar. Sus pasos eran firmes, pero Natalia podía ver la tensión en su expresión, la misma que había visto la última vez que hablaron. Hola, dijo él al llegar, deteniéndose justo frente a ella. Hola, respondió Natalia, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba llena de nervios. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Se quedaron mirándose, como si ambos estuvieran tratando de leer los pensamientos del otro, de encontrar la mejor manera de iniciar la conversación. Finalmente, Javier rompió el silencio. Lamento haber estado tan ausente estas últimas semanas, comenzó, con una voz cargada de arrepentimiento. He estado lidiando con muchas cosas, sobre todo con mi familia. Pero también, he estado pensando mucho en nosotros. Natalia asintió, sintiendo como sus emociones empezaban a agolparse en su pecho. Había esperado este momento durante días, pero ahora que estaba aquí, no sabía si estaba preparada para lo que fuera a decirle. ¿Y qué has decidido? Preguntó finalmente, su voz más suave de lo que esperaba. Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Sé que lo que te dije la última vez te dejó con muchas dudas, dijo. Y no te culpo por eso. Mi vida es complicada, y sé que no es justo pedirte que te involucres en algo que podría hacerte daño. Pero lo que siento por ti, Natalia, eso no ha cambiado. De hecho, ha crecido más durante este tiempo. No he dejado de pensar en ti, en lo que podríamos ser si las circunstancias fueran diferentes. Natalia lo escuchaba en silencio, sintiendo una mezcla de dolor y esperanza. Sabía que Javier estaba siendo sincero, pero también sabía que sus palabras no podían cambiar las realidades a las que se enfrentaban. Javier, comenzó ella, tratando de controlar sus emociones, yo también he estado pensando mucho en todo esto. Y por más que quiera estar contigo, no puedo ignorar lo que nos separa. Tu familia, tu mundo, no es algo de lo que puedas simplemente escapar. Y no quiero ser la razón por la que te distancies de todo lo que conoces. Javier dio un paso hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. No estoy tratando de escapar de mi mundo, Natalia, dijo con seriedad. Lo que quiero es crear algo nuevo, algo que no esté dictado por las expectativas de mi familia. Estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para estar contigo. Pero necesito saber si tú también estás dispuesta a intentarlo. Las palabras de Javier la llenaron de una calidez inesperada. Durante tanto tiempo había sentido que la distancia entre ellos era insalvable, pero ahora, al escuchar lo dispuesto que estaba a luchar por ella, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Por primera vez, sintió que quizás había una posibilidad real para ellos, si ambos estaban dispuestos a arriesgarse. No quiero perderte, susurró Javier, su voz quebrada por la emoción. Y sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esto funcione. Solo necesito saber si tú también lo estás. Natalia lo miró fijamente, viendo la sinceridad en sus ojos, la determinación que nunca antes había visto tan claramente.
Durante un largo momento, sus corazones latieron al unísono, y el miedo que ella había sentido durante semanas comenzó a desvanecerse, reemplazado por una esperanza tímida, pero real. Javier, comenzó ella, su voz temblorosa. No sé cómo será el futuro, ni si podremos superar todo lo que nos separa. Pero lo que sí sé es que te quiero. Y quiero intentarlo, aunque sea difícil. No puedo prometerte que no habrá momentos complicados, pero estoy dispuesta a intentarlo, si tú también lo estás. Una sonrisa se extendió por el rostro de Javier al escuchar sus palabras, y antes de que ella pudiera decir algo más, él la abrazó con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer en cualquier momento. Natalia cerró los ojos, sintiendo el calor de su cuerpo, el latido de su corazón contra el suyo, y por un momento, todo el miedo y la incertidumbre desaparecieron. Se quedaron así, abrazados en medio de la plaza, sin decir nada más. No hacían falta palabras. En ese momento, ambos sabían que habían decidido dar una oportunidad a lo que sentían, sin importar lo que el futuro les deparara. Los días que siguieron fueron una mezcla de dulzura y cautela. Natalia y Javier comenzaron a verse con más frecuencia, explorando su relación con una nueva sinceridad y franqueza. Paseaban por el pueblo, hablaban durante horas sobre sus vidas, sus sueños, y las barreras que tendrían que enfrentar si querían estar juntos. Sin embargo, en medio de esa nueva cercanía, también había un sentimiento latente de que no todo sería tan fácil. Ambos sabían que la presión de la familia de Javier seguía ahí, y que en algún momento tendrían que enfrentarse a esa realidad. Pero por ahora, decidieron disfrutar de los pequeños momentos que compartían, dejando las preocupaciones para más adelante. Una tarde, mientras caminaban por las colinas que rodeaban San Pedro, Javier se detuvo de repente, mirando hacia el horizonte con una expresión pensativa. «Hay algo que necesito contarte», dijo finalmente, girándose hacia Natalia. Ella lo miró, sintiendo un pequeño nudo formarse en su estómago. No era la primera vez que Javier mencionaba que tenía cosas en su vida que aún no había compartido completamente, y Natalia sabía que, para que su relación funcionara, ambos tendrían que ser completamente honestos. «¿Qué sucede?», preguntó, tratando de sonar calmada. Javier respiró profundamente antes de hablar. «Mi familia aún no sabe sobre ti», dijo, su voz llena de tensión. «Y sé que eso es un problema. Mi madre sigue esperando que cumpla con el compromiso con Mónica, y, bueno, sé que no puedo seguir ocultándote. En algún momento, tendré que enfrentarlos y decirles la verdad». El corazón de Natalia se aceleró al escuchar el nombre de Mónica. Aunque sabía que ella no representaba una amenaza real para lo que tenía con Javier, el hecho de que su familia aún esperara que cumpliera con ese compromiso era un recordatorio doloroso de las dificultades que enfrentaban. «¿Cuándo planeas decirles?», preguntó ella suavemente. Javier la miró, su expresión cargada de incertidumbre. «Pronto. Sé que no puedo seguir postergándolo, pero quiero estar seguro de que, cuando lo haga, estaremos preparados para lo que venga. Sé que mi familia no lo tomará bien, y quiero protegerte de todo lo que pueda suceder». Natalia sintió una mezcla de emociones al escuchar sus palabras. Por un lado, agradecía que Javier quisiera protegerla, pero por otro, sabía que no podían seguir viviendo en una burbuja indefinidamente. Si realmente querían estar juntos, tendrían que enfrentar la realidad, por dura que fuera. «Lo entiendo», dijo finalmente. «Y cuando llegue el momento, estaré a tu lado. Pero no podemos seguir evitando esto, Javier. Si realmente vamos a hacer que esto funcione, tendremos que ser honestos, no solo entre nosotros, sino también con los demás». Javier asintió, tomando su mano entre las suyas. «Tienes razón. Y te prometo que lo haré. Solo necesito un poco más de tiempo». Natalia asintió, confiando en sus palabras. Sabía que el camino que habían decidido recorrer no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo, porque lo que sentía por Javier era más fuerte que cualquier miedo o duda. Gancho, mientras disfrutan de los momentos de reconciliación, la presión externa comienza a aumentar y la decisión de enfrentar a la familia de Javier se convierte en un desafío inminente. Ambos deberán estar preparados para lo que vendrá, sabiendo que su relación será puesta a prueba de formas que no pueden anticipar. Capítulo 6. La revelación devastadora.
El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de la pequeña casa de Natalia, creando sombras suaves en el suelo de madera. Afuera, el pueblo de San Pedro seguía con su rutina habitual, ajeno al torbellino de emociones que había en su interior. Los últimos días habían sido una montaña rusa para ella, pero en medio de todo ese caos, había una pequeña chispa de esperanza. Javier y ella habían decidido intentarlo, habían aceptado que aunque sus mundos eran diferentes, querían estar juntos. Sin embargo, esa esperanza siempre estaba acompañada de una sombra, un miedo persistente de que las diferencias que intentaban ignorar terminarían por destruir lo que estaban construyendo. Esa tarde, Natalia había decidido no dejar que sus preocupaciones la dominaran. Estaba sentada en su mesa de trabajo, revisando los proyectos de arte que sus estudiantes habían entregado, perdiéndose en las líneas de colores y las formas infantiles que llenaban las hojas de papel. A pesar de la tranquilidad aparente, no podía evitar que sus pensamientos volvieran una y otra vez a Javier y a la conversación que habían tenido la última vez que se vieron. Él le había prometido enfrentar a su familia, contarles la verdad sobre ella y desafiar el compromiso con Mónica. Natalia quería creerle, quería confiar en que todo saldría bien, pero sabía que esa conversación sería solo el principio de una larga batalla. Su relación con Javier no solo se trataba de ellos dos, había un mundo entero de expectativas y presiones externas que podrían arrastrarlos si no estaban preparados. En ese momento, su teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. El corazón de Natalia dio un pequeño brinco al ver el nombre de Javier en la pantalla. Con una mezcla de ansiedad y emoción, deslizó el dedo para contestar. Hola, dijo, tratando de sonar tranquila, aunque la inquietud era evidente en su voz. Hola, Natalia, respondió Javier, su voz más baja de lo habitual. Hubo un breve silencio antes de que él continuara, y Natalia sintió que algo estaba mal. Podía percibirlo en el tono de su voz, en la forma en que las palabras parecían pesadas, como si estuviera a punto de decir algo que no quería. Necesito verte, dijo finalmente Javier. Hay algo importante de lo que tenemos que hablar. El corazón de Natalia se aceleró. Había algo en la manera en que lo dijo que hizo que un frío recorriera su espalda. Sabía que ese algo importante no era bueno. No podía serlo. Su mente comenzó a correr, imaginando todos los escenarios posibles. ¿Había decidido no enfrentarse a su familia? ¿Había ocurrido algo con Mónica? ¿Estás bien?, preguntó ella, tratando de controlar el temblor en su voz. No estoy seguro, admitió Javier, dejando escapar un suspiro. Solo, podemos vernos en la plaza dentro de una hora. Necesito hablar contigo cara a cara. Claro, ahí estaré, respondió Natalia, sin poder ocultar su preocupación. Colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla por unos segundos, sintiendo cómo la inquietud crecía en su pecho. No tenía idea de lo que Javier le iba a decir, pero algo en su interior le decía que ese encuentro cambiaría todo. Una hora más tarde, Natalia llegó a la plaza central de San Pedro. El sol ya comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, pero ella apenas se daba cuenta del paisaje. Su mente estaba demasiado ocupada con la conversación que estaba a punto de tener. Cuando vio a Javier esperándola junto a la fuente, su corazón se aceleró. Parecía más serio de lo habitual, con los hombros tensos y una expresión sombría en el rostro. Natalia se acercó lentamente, sin saber muy bien qué esperar. Hola, dijo ella suavemente, deteniéndose frente a él. Javier levantó la mirada y le dedicó una pequeña sonrisa, pero era una sonrisa cargada de tristeza. Natalia sintió un nudo formarse en su estómago. Esto no iba a ser fácil. Gracias por venir, dijo él, haciendo una pausa antes de continuar. Sé que esto es repentino, pero necesito que escuches lo que tengo que decir. Natalia asintió, esperando a que él hablara. Anoche tuve una conversación con mi familia, comenzó, con un tono que era una mezcla de frustración y resignación. Les conté sobre ti. Les dije que no estaba dispuesto a seguir con el compromiso con Mónica, que lo que quería era estar contigo. Natalia sintió que su corazón se aceleraba. Lo que más temía estaba sucediendo. Javier había hablado con su familia, pero no estaba claro si eso era una buena o mala noticia. ¿Y cómo lo tomaron?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Javier la miró con una expresión de profundo cansancio,
como si lo que fuera a decirle lo estuviera agotando por dentro. Como te puedes imaginar, no lo tomaron bien, dijo él, dejando escapar un suspiro pesado. Mi madre estaba furiosa. Me acusó de traicionar a la familia, de no respetar las tradiciones que han mantenido por generaciones. Mi padre fue más calmado, pero dejó claro que si elijo estar contigo, tendría que renunciar a todo, la empresa, mi herencia, incluso el apoyo de mi familia. El corazón de Natalia se detuvo por un momento. Sabía que la familia de Javier era influyente, que tenían mucho poder, pero no había anticipado que las cosas llegaran tan lejos. La posibilidad de que Javier tuviera que renunciar a todo por ella era abrumadora. Javier, comenzó ella, sin saber muy bien qué decir. No quiero que lo pierdas todo por mí. No quiero ser la razón de que te distancies de tu familia. Javier negó con la cabeza, dando un paso hacia ella. No es tu culpa, Natalia. Mi familia siempre ha sido así, siempre han puesto sus tradiciones y expectativas por encima de lo que realmente importa. Pero no puedo seguir viviendo de acuerdo a sus reglas. No quiero una vida dictada por ellos. Lo que quiero es estar contigo, sin importar lo que tenga que sacrificar. Natalia lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que Javier estaba siendo sincero, que realmente estaba dispuesto a luchar por ellos. Pero la magnitud de lo que estaba en juego era abrumadora. No quiero que te sacrifiques por mí, dijo ella finalmente, con un nudo en la garganta. No quiero que termines resentido conmigo por haberte alejado de todo lo que conoces. Javier, tu familia es parte de tu vida, de quien eres. No puedo pedirte que renuncies a eso. Javier se pasó una mano por el rostro, claramente frustrado. No es un sacrificio, Natalia. Es una elección. Estoy eligiendo lo que realmente quiero, lo que me hace feliz. Y eso eres tú. Pero sé que no será fácil. Sé que habrá momentos en los que todo parecerá estar en nuestra contra, pero estoy dispuesto a luchar si tú también lo estás. Las palabras de Javier la conmovieron profundamente, pero también la llenaron de miedo. Natalia sabía que, por mucho que se quisieran, el camino que estaban a punto de recorrer no sería fácil. Las diferencias entre ellos, las presiones externas, todo eso podría destruir lo que tenían si no eran lo suficientemente fuertes. Yo también te quiero, Javier, dijo ella suavemente, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. Pero tengo miedo. Miedo de que, aunque lo intentemos, todo esto termine por separarnos. No quiero ser la causa de que te alejes de tu familia, y no quiero perderte a ti tampoco. Javier la tomó de las manos, apretándolas con fuerza. No voy a dejar que eso suceda. Podemos superar esto, Natalia. Solo tenemos que estar juntos en esto, y nada podrá separarnos. Natalia lo miró a los ojos, viendo la determinación en su mirada. Parte de ella quería creerle, quería aferrarse a esa esperanza. Pero otra parte, la más racional, sabía que las diferencias entre ellos eran demasiado grandes para ignorarlas. Javier, comenzó ella, con la voz quebrada. No sé si esto es justo para ninguno de los dos. Antes de que pudiera continuar, el sonido de un teléfono interrumpió la conversación. Javier miró su celular, y Natalia vio cómo su expresión cambiaba. Era una llamada de su madre. «Es ella, ¿verdad?», preguntó Natalia, su voz tensa. Javier asintió, sin saber qué hacer. No quería contestar, pero sabía que no podía ignorar a su madre indefinidamente. Finalmente, después de unos segundos de duda, respondió la llamada. «¿Qué quieres, mamá?», dijo, tratando de mantener la calma. Natalia no podía escuchar lo que su madre le decía, pero el tono autoritario de la voz al otro lado de la línea era inconfundible. Javier frunció el ceño, claramente molesto por lo que estaba escuchando. «Te dije que no voy a cumplir con ese compromiso», respondió él, su voz llena de frustración. «Estoy con Natalia, y no voy a cambiar de opinión». Hubo un largo silencio mientras Javier escuchaba la respuesta de su madre, y Natalia podía ver cómo su expresión se endurecía con cada palabra. Finalmente, colgó el teléfono, con la mandíbula apretada y los ojos llenos de rabia contenida. «¿Qué dijo?», preguntó Natalia en voz baja, temiendo la respuesta. Javier respiró profundamente antes de responder.
Me dio un ultimátum. O elijo estar con Mónica y mantengo todo lo que tengo, o elijo estar contigo y pierdo todo, la empresa, mi herencia, incluso el derecho a llamarlos mi familia. Las palabras de Javier cayeron como una losa sobre el pecho de Natalia. Sabía que esto iba a ser difícil, pero no había imaginado que las cosas llegarían tan lejos. La idea de que Javier tuviera que elegir entre ella y todo lo que había conocido durante su vida la llenaba de un miedo indescriptible. Javier, comenzó ella, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. No puedo dejar que hagas esto. No puedo ser la razón por la que pierdas a tu familia. Él negó con la cabeza, acercándose a ella. No me importa lo que pierda, Natalia. Lo único que me importa eres tú. Pero antes de que pudiera responder, Natalia sintió que su mundo se desmoronaba. Sabía que Javier lo decía en serio, pero también sabía que, por mucho que lo intentaran, la presión de su familia y todo lo que estaba en juego terminaría por destruirlos. No podemos hacer esto, susurró finalmente, apartando la mirada. Lo siento, Javier, pero no puedo seguir adelante con esto. No quiero que pierdas todo por mí. No sería justo. Las palabras de Natalia cayeron como una sentencia final. Javier la miró con los ojos llenos de dolor, sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Me estás dejando?, preguntó, su voz apenas audible. Natalia asintió, incapaz de decir algo más. Sabía que era lo correcto, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y comenzó a caminar, dejando a Javier solo en medio de la plaza, mientras el sol terminaba de ocultarse en el horizonte. Gancho, tras tomar la difícil decisión de separarse, Natalia y Javier deberán enfrentar las consecuencias de su amor imposible. Mientras Javier lucha por aceptar la pérdida, Natalia intenta seguir adelante, pero el peso de lo que han sacrificado sigue presente en cada uno de sus pasos. Capítulo 7. El clímax de la traición. El viento soplaba con una intensidad inusitada en San Pedro, arrastrando consigo las hojas secas que cubrían las calles empedradas del pueblo. Natalia caminaba hacia la escuela con los hombros tensos, sintiendo el peso de los últimos días. Desde que había decidido alejarse de Javier, su vida se había convertido en una rutina monótona, un intento desesperado de distraerse de la tormenta emocional que la consumía. No importaba cuánto intentara enfocarse en su trabajo o en las pequeñas cosas cotidianas, su mente siempre volvía a él, a lo que habían compartido y a lo que habían perdido. Cada noche, cuando se tumbaba en su cama, el silencio de su casa se volvía insoportable. Pensaba en Javier, en lo que estaría haciendo, en cómo estaría enfrentando la decisión que había tomado. Aunque sabía que había hecho lo correcto al dejarlo ir, no podía evitar preguntarse si habría otra forma, si podrían haber luchado más por lo que sentían. Pero el miedo a arruinar su vida, a arrastrarlo a una realidad en la que tendría que vivir con las consecuencias de haber abandonado a su familia, era más fuerte que cualquier sentimiento. Valeria había estado a su lado durante ese tiempo, tratando de levantarle el ánimo, pero incluso ella sabía que Natalia no estaba bien. Cada vez que hablaban, Natalia trataba de fingir que todo estaba mejor, que había tomado la decisión correcta y que con el tiempo se sentiría en paz. Sin embargo, Valeria, que conocía a Natalia mejor que nadie, no se dejaba engañar. Nat, no tienes que fingir conmigo, le había dicho Valeria la última vez que se vieron. Sé que lo extrañas, y está bien. Pero también sé que no puedes vivir con esa duda para siempre. Tienes que estar segura de que lo que hiciste fue lo correcto. Las palabras de Valeria resonaban en su cabeza mientras caminaba por la calle. ¿Realmente había hecho lo correcto? ¿Había tomado la mejor decisión para ambos, o había sido una cobarde al dejar que el miedo y la presión la dominaran? Cuanto más lo pensaba, más difícil era encontrar respuestas claras. Al llegar a la escuela, Natalia se obligó a concentrarse en su trabajo. Los niños la recibieron con su habitual entusiasmo, y por unas horas, pudo olvidarse de sus propios problemas mientras los ayudaba a crear nuevas piezas de arte. Sin embargo, justo cuando estaba comenzando a sentirse un poco más tranquila, algo sucedió que la sacó completamente de su estado de distracción. Durante el recreo, uno de los niños entró corriendo al aula, con los ojos llenos de curiosidad y emoción. «Señorita Natalia. Vi a un coche muy bonito en la plaza. Creo que alguien importante está aquí». El comentario del niño parecía inocente,
pero algo en su interior le advirtió que ese coche, muy bonito, podría tener algo que ver con Javier. Trató de no dejarse llevar por la ansiedad, pero la posibilidad de que él estuviera de vuelta en San Pedro la dejó intranquila. ¿Un coche?, preguntó, fingiendo desinterés. ¿Qué clase de coche? Era negro, grande, como esos coches que salen en las películas, respondió el niño, moviendo las manos para describir el tamaño del vehículo. Y vi a una señora elegante bajarse. La descripción del coche y de la señora elegante hizo que el corazón de Natalia se detuviera por un segundo. Solo podía significar una cosa: alguien de la familia de Javier había venido al pueblo. Quizás su madre, la misma mujer que había puesto un ultimátum a su hijo, la misma que seguramente la veía a ella como una intrusa, una amenaza para el futuro que había planeado para Javier. A medida que pasaban los minutos, la ansiedad de Natalia crecía. Sabía que no podía quedarse en la escuela, esperando que las cosas sucedieran. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Habló con la directora, excusándose por tener que salir antes, y luego se dirigió rápidamente hacia la plaza, donde el niño había visto el coche. Cuando llegó, vio el vehículo aparcado cerca de la fuente. Era imponente, lujoso, y su presencia contrastaba fuertemente con el entorno sencillo de San Pedro. Natalia se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza en el pecho. No sabía qué iba a encontrar, pero algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Al llegar a la plaza, vio a Javier de pie junto al coche, con una expresión sombría en su rostro. Estaba hablando con una mujer que Natalia no reconoció de inmediato, pero que supuso debía ser su madre. La mujer irradiaba elegancia y frialdad, y aunque no podía escuchar lo que decían, Natalia sintió la tensión entre ellos, como si cada palabra estuviera cargada de reproches y emociones contenidas. Natalia dio un paso atrás, sintiendo que estaba invadiendo un momento privado. No tenía derecho a estar allí, pero al mismo tiempo, no podía alejarse. Necesitaba saber qué estaba sucediendo. Fue en ese momento cuando la mujer giró la cabeza y la vio. Los ojos de la madre de Javier se encontraron con los de Natalia, y en ese instante, el ambiente pareció volverse más denso. No hubo palabras, pero la mirada que le dirigió fue suficiente para que Natalia entendiera que no era bienvenida allí. Javier, al darse cuenta de que su madre estaba mirando a alguien más, también giró la cabeza y vio a Natalia. Su expresión cambió de inmediato, de la frustración a la sorpresa, y por un breve momento, Natalia pudo ver el dolor reflejado en sus ojos. Sabía que él no había esperado verla, pero tampoco podía evitar sentir que de alguna manera, su presencia en ese lugar lo estaba complicando todo aún más. La madre de Javier, con un gesto de desdén, cruzó los brazos y se dirigió hacia el coche, claramente dispuesta a dejar la conversación. Antes de entrar al vehículo, lanzó una última mirada hacia Natalia, una mezcla de juicio y desprecio. Javier, vámonos. Este lugar no tiene nada más que ofrecerte, dijo la mujer, con una frialdad que hizo que Natalia sintiera un nudo en el estómago. Javier la miró por un momento, como si estuviera debatiendo internamente qué hacer. Luego, finalmente, negó con la cabeza. No, mamá. No me voy contigo, dijo, su voz firme. Te lo dije antes, y lo vuelvo a decir ahora. No voy a seguir con esto. La mujer lo miró con una expresión de incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿De verdad vas a renunciar a todo por esto?, preguntó, señalando a Natalia con un gesto brusco. ¿Por esta vida? ¿Por alguien que ni siquiera pertenece a nuestro mundo? Las palabras de la madre de Javier cayeron como un golpe para Natalia. Sabía que ella la veía de esa manera, pero escucharlo en voz alta la hacía sentir vulnerable, como si todo lo que había temido desde el principio estuviera a punto de hacerse realidad. Javier miró a su madre con una expresión de dolor, pero también de determinación. No estoy renunciando a nada. Estoy eligiendo lo que quiero, mamá. Estoy eligiendo lo que me hace feliz. Y si eso significa que tengo que alejarme de todo lo que conocí hasta ahora, lo haré. La mujer lo miró fijamente por un momento, como si esperara que él cambiara de opinión. Pero al darse cuenta de que Javier no iba a ceder, dejó escapar un suspiro de frustración y se metió en el coche sin decir una palabra más. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la plaza vacía, y en cuestión de segundos, el coche arrancó y se alejó por las calles estrechas de San Pedro.
Cuando el coche desapareció de la vista, Javier se quedó de pie en silencio, mirando hacia el horizonte. Natalia, que había estado observando todo desde una distancia prudente, sintió que era el momento de acercarse, aunque no estaba segura de qué decir o hacer. Javier, comenzó ella, su voz suave, pero llena de incertidumbre. Él se giró lentamente hacia ella, y por un momento, todo el dolor, la confusión y el amor que sentían pareció reflejarse en esa mirada. No hicieron falta palabras. Ambos sabían lo que estaba en juego, lo que había sucedido y lo que podría venir a continuación. Lo siento tanto, dijo finalmente Javier, su voz cargada de emoción. No quería que esto sucediera así. No quería que te involucraras en esta parte de mi vida. Natalia negó con la cabeza, acercándose un poco más a él. No es tu culpa. Sabía desde el principio que esto sería difícil, pero, hizo una pausa, buscando las palabras correctas, no puedo dejar de pensar que, por mucho que lo intentemos, siempre habrá algo que se interponga entre nosotros. Javier la miró intensamente, como si estuviera debatiendo consigo mismo qué decir. Finalmente, dio un paso hacia ella y tomó sus manos entre las suyas. No puedo prometerte que todo será fácil, Natalia. No puedo prometerte que las cosas cambiarán de un día para otro. Pero lo que sí puedo prometerte es que estoy dispuesto a luchar por ti, por nosotros. Y si eso significa que tengo que alejarme de mi familia, lo haré. Ya lo he hecho. Natalia sintió una mezcla de esperanza y miedo. Quería creerle, quería aferrarse a la idea de que podían superar cualquier obstáculo. Pero también sabía que, por mucho que lo intentaran, las heridas y las diferencias que los separaban eran profundas. No quiero que lo hagas por mí, dijo ella suavemente. No quiero que renuncies a todo por mí, porque si lo haces, temo que termines resentido. Y no quiero que eso nos destruya. Javier negó con la cabeza, sus ojos llenos de determinación. No estoy renunciando a nada, Natalia. Estoy eligiendo una vida en la que puedo ser yo mismo, en la que puedo ser feliz. Y si eso significa perder a mi familia, es un precio que estoy dispuesto a pagar. Las palabras de Javier la conmovieron profundamente. Sabía que él estaba siendo sincero, que realmente estaba dispuesto a luchar por ellos. Pero también sabía que las cicatrices de lo que habían vivido hasta ahora no desaparecerían fácilmente. Te amo, Javier, dijo finalmente, sintiendo como las lágrimas comenzaban a caer por su rostro. Pero tengo miedo. Miedo de que, por mucho que lo intentemos, el mundo en el que vivimos nos termine separando. Javier la abrazó con fuerza, envolviéndola en sus brazos. No voy a dejar que eso suceda, susurró él. Vamos a superar esto, juntos. Natalia cerró los ojos, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Sabía que el camino que les esperaba no sería fácil, pero en ese momento, decidió confiar en él, en ellos, y en la posibilidad de que, a pesar de todo, su amor podría ser lo suficientemente fuerte como para vencer cualquier obstáculo. Gancho, mientras Natalia y Javier intentan aferrarse a la promesa de luchar por su amor, la realidad de las decisiones que han tomado comienza a manifestarse. La presión de las circunstancias y los fantasmas del pasado amenazan con separarlos de nuevo, justo cuando parecen estar más cerca de encontrar su camino juntos. Capítulo 8. La decisión final. El viento soplaba suave en San Pedro, llevando consigo los últimos días de verano y anunciando la llegada de un otoño que prometía cambiar todo. Para Natalia, ese cambio no solo estaba en el clima, estaba en el aire que respiraba, en cada paso que daba por las calles del pueblo, en cada pensamiento que la invadía. Los últimos días habían sido intensos, una mezcla de emociones que la habían dejado agotada. La promesa de Javier de luchar por ellos aún resonaba en su mente, pero también lo hacía la preocupación de que, sin importar lo que hicieran, el destino parecía decidido a separarlos. Habían pasado varias semanas desde la confrontación en la plaza con la madre de Javier. Desde entonces, Natalia y él habían pasado momentos tranquilos juntos, pero siempre con la sombra de la incertidumbre sobre sus cabezas. Sabían que, aunque estaban intentando construir algo juntos, el peso de lo que Javier había dejado atrás, la decisión de cortar los lazos con su familia, estaba comenzando a sentirse con más fuerza. Una tarde, mientras Natalia regresaba de la escuela, encontró a Valeria esperando en la puerta de su casa. Su amiga, que siempre había estado a su lado, tenía una expresión de preocupación que no pasó desapercibida.
Nat, dijo Valeria mientras se acercaba. ¿Podemos hablar un momento? Natalia asintió, sintiendo que algo importante estaba por venir. Abrió la puerta y ambas entraron en la pequeña sala. Valeria se sentó en el sofá, mientras Natalia se dejaba caer en una silla frente a ella, anticipando lo que su amiga tenía que decir. He estado pensando mucho en todo lo que ha pasado, comenzó Valeria, con una seriedad poco común en su voz. Y sé que no es mi lugar decirte cómo vivir tu vida, pero no puedo evitar preocuparme por ti. Te conozco, Nat, y sé que estás sufriendo, aunque intentes ocultarlo. Natalia miró a su amiga, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía que Valeria tenía razón. Aunque estaba profundamente enamorada de Javier y había decidido seguir adelante con él, no podía ignorar la sensación persistente de que algo no estaba bien. Valeria, empezó a decir, pero Valeria la interrumpió suavemente. No me malinterpretes. Sé que lo amas. Pero también sé que el amor no siempre es suficiente cuando las circunstancias son tan complicadas. Has cambiado desde que todo esto empezó, Nat. Y me preocupa que estés sacrificando demasiado por una relación que, por más que quieras que funcione, está llena de obstáculos. Las palabras de Valeria eran duras, pero también cargadas de preocupación genuina. Natalia sabía que su amiga solo quería lo mejor para ella, pero también sabía que el amor que sentía por Javier no era algo que pudiera simplemente ignorar. Sin embargo, esas mismas dudas que Valeria expresaba también habían estado rondando su mente desde hacía tiempo. No sé qué hacer, admitió Natalia, dejando caer las manos sobre su regazo. Lo amo, pero tienes razón. Todo esto es tan complicado, y no sé si soy lo suficientemente fuerte para soportar lo que venga. Valeria se levantó y se acercó a ella, colocando una mano en su hombro. No se trata de ser fuerte o no. Se trata de saber hasta dónde estás dispuesta a llegar. A veces, el amor más grande puede no ser el más saludable para nosotros. Y no te estoy diciendo que lo dejes, solo que pienses en ti, en lo que realmente quieres y en lo que puedes manejar. Natalia asintió lentamente. Las palabras de su amiga la dejaron pensando durante toda la noche. Sabía que debía hacer una introspección profunda, pero también sabía que no podía hacerlo sin hablar con Javier primero. Al día siguiente, Natalia decidió que era momento de tener una conversación honesta con Javier, de poner todas las cartas sobre la mesa y enfrentarse a las dudas que la estaban consumiendo. Lo invitó a su casa esa tarde, y cuando llegó, sintió que el ambiente entre ellos era diferente, cargado de una tensión que no había estado allí antes. Gracias por venir, dijo ella, mientras ambos se sentaban en la sala. Javier, que había estado tan dispuesto a luchar por ella, parecía más cansado que nunca. Natalia podía ver en sus ojos la preocupación y el agotamiento de las semanas recientes, pero también veía el amor que aún brillaba en su mirada. Sabes que siempre estaré aquí cuando me necesites, respondió él, tomando su mano. Pero siento que algo está mal, Natalia. ¿Qué pasa? Natalia respiró hondo, preparándose para lo que sabía que sería una conversación difícil. He estado pensando mucho en nosotros, en todo lo que hemos pasado y en lo que aún nos queda por enfrentar, comenzó, tratando de mantener su voz firme. Y aunque te amo, no puedo evitar sentir que la situación en la que estamos, es más de lo que puedo manejar. Javier la miró, sus cejas fruncidas en una expresión de confusión y preocupación. ¿Estás diciendo que quieres terminar? Preguntó, su voz llena de dolor. Natalia negó con la cabeza rápidamente. No es eso. O al menos, no quiero que sea eso, dijo. Solo, siento que estamos luchando contra demasiadas cosas. Tu familia, el hecho de que has renunciado a todo por mí. No quiero ser la razón por la que pierdas a la gente que amas. No quiero ser la causa de que te distancies de todo lo que conoces. Javier apretó su mano con más fuerza. Ya hemos hablado de esto, Natalia. No estoy perdiendo nada. Estoy eligiendo lo que quiero para mi vida, y lo que quiero eres tú. Pero si sientes que todo esto es demasiado, entiendo que quieras dar un paso atrás. Solo, no quiero que tomes una decisión de la que te puedas arrepentir. Las palabras de Javier la golpearon como una avalancha. Sabía que él estaba dispuesto a seguir adelante, a luchar por su relación, pero las dudas en su mente seguían presentes. ¿Era justo para él?
¿Era justo para ella? Natalia lo miró fijamente a los ojos, tratando de encontrar las respuestas que tanto necesitaba. Quería creer que el amor sería suficiente para superar cualquier obstáculo, pero también sabía que la realidad no siempre era tan simple. Javier, te amo, pero no puedo seguir adelante sin que ambos sepamos exactamente lo que esto significa. No quiero que dentro de unos años mires atrás y te des cuenta de que perdiste demasiado por estar conmigo. Y tampoco quiero seguir adelante con este miedo constante de que algo termine por destruirnos, dijo, su voz temblando por la emoción. Javier la miró en silencio durante unos segundos, asimilando lo que ella había dicho. Luego, se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera mientras luchaba con sus propios pensamientos. Sé que estás preocupada por mí, dijo finalmente. Pero lo que más me duele es que no confíes en que podemos superar esto juntos. He renunciado a muchas cosas, sí, pero lo hice porque creía que estar contigo era lo que realmente me haría feliz. Y lo sigue siendo. Natalia se levantó y caminó hacia él, colocando una mano en su hombro. No es que no confíe en ti, Javier. Confío en ti más que en nadie. Pero tengo miedo de que el peso de todo esto termine por aplastarnos. No quiero que lo que construimos juntos se convierta en algo que nos haga daño. Javier giró para mirarla a los ojos, con una expresión que mostraba tanto dolor como determinación. ¿Y qué sugieres que hagamos entonces? Preguntó, su voz rota por la angustia. ¿Deberíamos dejarlo todo ahora y seguir adelante con nuestras vidas separadas? El silencio llenó el espacio entre ellos, mientras ambos se quedaban quietos, luchando con las emociones que los abrumaban. Natalia sabía que la decisión que tomara en ese momento definiría el resto de sus vidas, pero no quería que fuera una decisión precipitada. No lo sé, susurró finalmente. Solo sé que necesito un tiempo para pensar, para aclarar mi mente y entender lo que realmente quiero. Javier asintió lentamente, su mirada suavizándose. Entiendo, dijo. Y te daré todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para ti. Natalia sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero esta vez no trató de contenerlas. Dejó que cayeran, porque sabía que esas lágrimas no solo eran de dolor, sino también de alivio. Alivio de saber que Javier estaba dispuesto a darle el espacio que necesitaba, aunque eso significara que las cosas entre ellos pudieran no ser lo mismo. Ambos se abrazaron en silencio, compartiendo ese momento como si fuera un adiós, aunque ninguno de los dos sabía si lo era realmente. Las palabras que no se dijeron flotaron en el aire, llenas de amor y de dudas, de promesas y de miedos. Los días que siguieron fueron duros para ambos. Natalia se sumergió en su trabajo, tratando de aclarar su mente y pensar en lo que realmente quería para su futuro. Pero sin importar cuánto lo intentara, la ausencia de Javier era un vacío que no podía ignorar. Valeria, como siempre, estuvo a su lado, aunque esta vez dejó que Natalia navegara sus propios sentimientos sin presionarla para tomar una decisión. Finalmente, después de semanas de reflexión, Natalia llegó a una conclusión. Sabía que, sin importar cuán complicado fuera el futuro, no podía imaginar una vida sin Javier. Sabía que el amor que sentía por él era real, y que estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, siempre y cuando lo hicieran juntos. Una tarde, decidió ir a buscarlo. No sabía si él seguiría esperando, pero tenía que intentarlo. Caminó hasta la casa donde él se estaba quedando, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Cuando Javier abrió la puerta y la vio de pie allí, una mezcla de sorpresa y esperanza iluminó su rostro. Natalia, dijo, como si no pudiera creer que ella estuviera allí. Ella sonrió, sintiendo que el miedo que había estado cargando durante tanto tiempo finalmente comenzaba a desvanecerse. He tomado una decisión, dijo, su voz firme. Y es que no importa lo que venga, quiero estar contigo. Quiero luchar por esto, por nosotros. Porque sé que, sin ti, nada tiene sentido. Javier la miró, con los ojos llenos de emoción, y sin decir una palabra más, la abrazó con fuerza, como si temiera que ella pudiera desaparecer de nuevo. También te amo, Natalia, susurró. Y haremos que esto funcione, sin importar lo que tengamos que enfrentar. Mientras se abrazaban, Natalia supo que habían llegado al final de un largo y doloroso camino, pero también al principio de uno nuevo. Un camino que no sería fácil,
pero que estaban dispuestos a recorrer juntos, porque el amor que compartían era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera interponerse en su camino.